Ya habíamos quedado en esta parte. Ya en funciones vamos a tener operaciones básicas. Ya, unas operaciones básicas que conocemos: suma, resta, producto y cociente de funciones. Ya, por ejemplo, vamos a ir directo al ejemplo. Acá tenemos dos funciones, ¿no? F de x es igual a 1 sobre x menos 2 y g de x raíz de x. ¿Ya? Encuentre suma, resta, producto y división. ¿Ya? Entonces, como solución tenemos lo siguiente: suma de funciones, f de x más g de x. Va reemplazando los valores, tenemos esta. ¿Ya? Y también hay una restricción acá, ¿no? X. X tiene que ser diferente de 2. ¿Ya? En la suma. En la resta es lo propio, acá va a cambiar el signo nomás. Igual, restricción hay 2. ¿Ya? En la división, o en este caso es producto, ¿sí? Producto. Acá ya se ha multiplicado, ¿no? 1 por raíz de x va a ser raíz de x. De la misma manera, restricciones para 2. ¿Ya? Acá en cociente o división va a ser de esta manera. ¿Ya? Y la restricción sigue siendo 2. ¿Ya? De esa manera se realizan las operaciones con funciones. ¿Ya? Ahora, en acá nos pide para los valores x que sea igual a 4, dice. ¿Ya? Entonces, en vez de esta x que hemos encontrado, hay que reemplazar ese valor, ¿no? Aquí x vale 4, 4 menos 2 va a ser 2. El resultado va a ser 5 medios. ¿Ya? En la resta lo propio, ¿no? 3 menos 3 medios, reemplazando valores cuando se nos pide que encuentre para un valor. ¿Ya? Básicamente son esas las operaciones de las funciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá, gráfica, ¿cómo sería la suma? ¿No? Tenemos un f de x y un g de x. De esa manera sería la gráfica. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo. Al sumar gráficamente, dice, esa es otra función, ¿no? Bueno, básicamente esas son las operaciones de funciones, ¿no? Algo simple, no es complicado. Luego tenemos lo que es composición de funciones, ¿ya? En la composición de funciones, ¿ya? Se refiere a la combinación de dos funciones, o puede ser más funciones, ¿ya? En este caso, de esta forma se representa, ¿ya? De esa forma se representa. Acá pareciera que es el producto, pero no es el producto. Ya, mucho ojo con eso. Ya, se lee F compuesto G. De esa manera se lee. Y esta función es igual a esta, dice, ¿no? Entonces, en vez de X, como nosotros conocemos, esto era X, ¿no? F de X, vamos a reemplazar con la función G de X. ¿Ya? ¿No? Acá tenemos, se combina, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos funciones, x al cuadrado y la otra función es x menos 3. ¿Ya? Encuentre f compuesto g y g compuesto f, ¿no? Además nos pide hallar para valores 5 y 7. ¿Ya? Entonces, como solución, vamos a tener lo siguiente.
¿ya? Aplicamos esta definición, ¿ya? La fórmula, que es esta, nos dice dónde está g de x, ¿ya? Vamos a reemplazar con su valor, en este caso x menos 3, esta, ¿no? Entonces, en vez de g de x, reemplazamos x menos 3, ¿ya? Ahora, la función f de x es x al cuadrado, ¿ya? ¿Dónde está esta x? X al cuadrado, ¿ya? ¿Dónde está esta x? Reemplazamos su valor de g de x, ¿ya? ¿No? Esta es la función g de x, pero elevada al cuadrado, ¿ya? Esto es como si fuera x, de esa manera, ¿ya? Pero en vez de esa x reemplazamos g de x. A eso se refiere f compuesto g de x. De la misma manera, acá, que nos pide g compuesto f, ¿no? Donde está x, vamos a reemplazar f de x, ¿ya? Entonces, acá vamos a obtener lo siguiente. G de x vale x menos 3, ¿no? Entonces, x menos 3. Pero en vez de esta x, reemplazamos lo que está en el f de x. Entonces, la función va a quedar x al cuadrado menos 3. ¿Ya? Los dominios y codominios pertenecen a todos los números reales. No hay restricción. ¿Ya? Ahora, nos dice para valor 5 y para valor 7. Como tenemos un x5, vamos a reemplazar a esta función. ¿Ya? Y el otro a esta función, el 7. Y el resultado nos da numéricamente. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Con raíces, en este caso, ¿no? F de x vale raíz de x, g de x raíz de 2 menos x. Encontrar f compuesto g compuesto f, además f compuesto f y g compuesto g, de la misma función. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Aplicando esta definición, reemplazamos valores. Directamente, esto es g de x, ¿no? En vez de x. Haciendo operaciones, acá tenemos doble raíz, multiplicando va a dar raíz cuarta. ¿Ya? Acá lo propio, ¿no? G de x, raíz, en este caso es doble raíz, son diferentes valores, entonces se queda ahí. ¿Ya? También tenemos acá f por f, de la misma función, dos veces, ¿no? Entonces raíz cuarta de x. Y lo propio tenemos acá, para g de g compuesto g. ¿Ya? Claro, acá hay que tomar en cuenta las restricciones, porque existe una x y además hay raíz. ¿Ya? Entonces, la restricción desde menos 2 hasta 2 puede moverse x, más no. ¿Ya? Esa es composición de funciones. De esa manera se componen las funciones. ¿Ya? Tampoco es complicado esa parte. ¿Ya? Acá hay clasificación de funciones. ¿No? Esto implícitamente ya hemos visto, pero es necesario conocer algunos conceptos. ¿Ya? ¿Cuándo es una función inyectiva? ¿Ya? Dice sí y solo si los elementos del dominio le corresponde imágenes distintas, dice, ¿no? O sea, no puede ser en el conjunto, en el primer conjunto existe un número a o una variable a, en el segundo otra a, eso dice. Tiene que ser diferentes, ¿ya? Función sobreyectiva, dice, ¿no? Una función sobreyectiva sí y solo sí
todos los elementos de función llegada, en este caso sería el codominio, dice al menos un elemento de dominio puede tener eso, ¿no? Su inverso. Relación 1 a 1 en este caso. ¿Ya? Función biyectiva. Son la combinación de estas dos primeras funciones, ¿no? Eso dice. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos lo que es función inversa. ¿Ya? Se refiere a intercambio de valores, en este caso de variables. Por ejemplo, acá tenemos A y B, ¿ya? Y para la función inversa hay que intercambiar esas variables, ¿ya? B y A, ¿no? Son en intercambio. Y se representa por f a la menos 1, la inversa, ¿ya? Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta estas condiciones, ¿ya? Sumamente importante esto. Son dos condiciones, ¿ya? Donde dice dominio de la función, en este caso la función original, es igual a codominio de la función inversa, ¿ya? Y codominio de la función es igual a dominio de la función inversa. Esta condición tiene que cumplirse, ¿ya? Ahora, acá tenemos un ejemplo. Para encontrar la función inversa, básicamente el detalle está en esta parte, ¿no? Habíamos dicho, en vez de A, vamos a cambiar B, en vez de B, vamos a cambiar A. Entonces, acá tenemos un ejemplo sencillo, ¿ya? En vez de X vamos a poner y en vez de Y vamos a poner X, ¿ya? En vez de esta X colocamos, en este caso es Y, colocamos X, en vez de esta X colocamos Y, ¿ya? De esa manera se hace el intercambio, ¿ya? Luego hay que despejar Y, ¿ya? Despejando Y de esta expresión, tenemos lo siguiente, ¿ya? Esta se le conoce como función inversa, ¿ya? Esta es la función inversa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primeramente hemos encontrado, esta es la función, luego hacemos intercambio de variables, ¿ya? Intercambio de variables, que nos queda de esta manera, y de esta expresión despejamos y esa va a ser la función inversa, ¿ya? Ahora, veremos si cumple esta condición, ¿ya? Hemos dicho que tiene que cumplirse, ¿no? A ver, veremos. Dominio de la función. Es esta, ¿sí? El dominio. ¿Ya? Esa va a ser. Y su codominio de esta función, habíamos dicho que esto todavía no está despejado. ¿Cómo despejamos el codominio para la función? Para esto hay que despejar. A ver. Vamos a despejar acá X. X va a ser Y. X igual a Y menos 1. Y todo esto dividido entre 2 en este caso. ¿Ya? Estamos
quitar el color. ¿Ya? Esto sería el dominio, el codominio de esta función. ¿Ya? Hasta ahí hemos visto más antes. ¿Sí? La primera parte. ¿Ya? El dominio y su codominio. ¿Ya? Ahora, compararemos. Dice que el dominio de la función es igual a codominio de la función inversa. ¿Ya? Acá hay un detalle y es importante. Cuando hemos hecho cambio de variables en esta parte, habíamos encontrado lo que es el codominio de la función inversa, que sería esta. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la función inversa. El dominio de la función inversa sería esta parte. ¿Ya? Ahora, compararemos. Dominio de la función es igual a codominio de la función inversa. Dice. Esta expresión es igual a esta expresión. ¿Sí? Acá tenemos 2x, acá tenemos 2y, 1, 1. Ya. Son iguales las funciones. Ya. Solo que en vez de x está y. Ya. Son iguales. Se cumple. Ahora, esta parte dice codominio de la función original es igual a dominio de la función inversa. Allá, codominio hemos despejado que esta es igual a esta. ¿No? Entonces, acá se cumple. ¿No? X menos 1 medios, Y menos 1 medios, son iguales. Entonces, ese es el detalle que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? ¿No? Luego de hacer intercambio, en esta parte implícitamente ya hemos encontrado el codominio de la inversa, cuando hicimos el cambio de variable. ¿No? Implícitamente ya hemos encontrado y además está despejado el x acá. De esta función despejamos x, vamos a volver a esta función. ¿Ya? Entonces, implícitamente ya hemos encontrado en el camino el codominio de la función inversa. Entonces, acá tenemos 4 funciones, ¿no? Dominio, su codominio, dominio de la inversa, su codominio de la inversa. ¿Ya? De esa manera se encuentran funciones inversas. ¿Ya? En esta parte hay un ejemplo, ¿no? Esta gráfica, la de la parte baja, va a ser esta función cúbica. ¿Ya? Y la parte alta, esta gráfica, va a ser su inversa, raíz cúbica. ¿No? Entonces, acá se voltea, acá hay un eje imaginario diagonal, va a ser igualito. ¿No? Si volteamos esa gráfica, ¿no? La función inversa va a estar ahí. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos, esta parte también ya hemos visto. Además de tanto de la función y función inversa, hay que encontrar sus restricciones, siempre. En este caso, tenemos 4 funciones, también tiene que haber 4 restricciones. Eso tenemos que revisar. ¿Ya? Por ejemplo, acá para y, diferente de 3. Para inversa, x va a ser diferente de 3. ¿No? Función inversa. ¿Ya? Acá tenemos algunas gráficas, algunos ejemplos más, con raíces y función cuadrática. ¿Ya? Ahí termina las funciones. ¿Ya? Ahí termina el tema. Ahora sí pueden, tal vez tienen alguna pregunta, duda, pueden preguntar.